bestia, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con esta enseñanza. La bestia es una enseñanza que pues empezó a tomar auge después de la Reforma Protestante y últimamente en nuestro tiempo, en nuestros días, pues se ha hablado mucho de ella, especialmente grupos como los Testigos de Jehová, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas, son muy dados, ¿verdad?, a hablar acerca del fin del mundo, del milenio, y junto con todo ello, ¿verdad?, pues viene la bestia del Apocalipsis. La han asociado con el anticristo y con el hombre de pecado como si fueran lo mismo. Ya vimos, ¿verdad?, que el hombre de pecado no es nomás un hombre, puede ser cualquier hombre que se levanta en cualquier congregación para querer ocupar el lugar del que manda, el lugar de Dios. Y esto sucede, ¿verdad?, en muchas congregaciones. El anticristo es todo aquel que se opone de alguna manera a la obra de Cristo. Estaba pensando de algunos casos que me han sucedido en la iglesia cuando el papá de la familia decide ya no ir a la iglesia y les dice a sus hijos, pues ya no vamos a ir, ¿verdad? En ese momento se está convirtiendo en un anticristo, se está oponiendo a la obra de Cristo, ¿verdad? Oponiéndose entre Cristo y su familia. Entonces, anticristos pues ya ha habido muchos y va a seguir habiendo. Eso lo dice el apóstol Juan en sus cartas. Pero la bestia es un personaje totalmente diferente, ¿verdad? Y no sé si ya llegaron los testigos de Jehová a su casa, ¿verdad?, a asustarlos con el Armagedón, con la guerra que viene, con que el mundo cada día está peor. A mí no me han podido convencer de que el mundo está cada día peor. Yo creo que siempre ha estado peor. Nunca está más peor. Simplemente que ahora sabemos las noticias más rápido. Antes sucedía una tragedia en Europa y hasta la semana o semana y media veníamos sabiendo lo que había pasado allá. Y ahora no, ahora la sabemos inmediatamente, casi está pasando y lo estamos viendo por televisión, ¿verdad? Mira, están asaltando ahí, nos está incendiando ahí y estamos viendo las tragedias inmediatamente. Ahora se le da mucha publicidad al mal. Entonces yo no creo que el mundo esté peor. Sí creo que México está peor que hace unos años. Pero México nomás es una nación del mundo, ¿verdad? No todas las naciones están tan peor como nosotros. Entonces yo no creo que el mundo esté peor ahora que lo que estuvo antes. Pero hay estas gentes que vienen a decirnos que todo esto que está pasando en el mundo, y se refieren a México como el mundo, ¿verdad?, que es una señal de que ya viene el fin, de que ya viene el Armagedón, de que ya va a venir la bestia, el 666, ¿verdad?, y que vamos a entrar en tiempos de persecuciones. Teorías de la bestia. Hay varias teorías acerca de la bestia. ¿Quién es la bestia o qué es la bestia? Los que toman el Apocalipsis como un libro de historia, o sea que si leemos el Apocalipsis vamos a ir sabiendo lo que va a ir pasando en la historia. Cuando Cristo dijo que eso nadie lo sabe, ¿verdad?, aquí del mundo. Pero los que toman el Apocalipsis como un libro histórico, o sea que nos va a ir diciendo lo que va a ir pasando en la historia, dicen que la bestia era Roma, el imperio romano. Y dicen que pues ya pasó. Que el imperio romano que afligió a la iglesia por 4 siglos, ¿verdad?, era la bestia. La segunda teoría que decían era que la bestia era Nerón, el emperador, ¿verdad?, del imperio romano, que fue el que inició la persecución del cristianismo como un crimen. Nerón era la bestia. Y todo esto asociado, porque a Italia se le llama la ciudad de las 7, perdón, a Roma se le
No sé dónde viene la idea de 7 colinas. Pero decían que era Nerón, que reinaba sobre Roma, la ciudad de las 7 colinas, y que cuando lo hieren, la cabeza que hieren con la espada, y que vuelve a vivir, entonces es Domiciano. Porque Domiciano tenía fama de ser, según decían, el Nerón resucitado. Y más malvado que el primero, ¿verdad? En la Reforma Protestante, ya en el siglo XV y XVI, se dijo que la bestia era la Iglesia Católica. Y fíjense cómo cada generación van aplicando el título de la bestia al enemigo que tienen. Entonces el enemigo de los primeros cristianos era el Imperio Romano. Entonces empezaron a decir que el imperio era la bestia. Y luego Nerón y Domiciano, pues también la bestia. Y luego el enemigo de los protestantes, de los reformadores protestantes, ¿verdad? Las iglesias que nacieron en protesta contra la Iglesia Católica, pues empezaron a decir que la Iglesia Católica era la bestia. Más tarde, ¿verdad? Empezaron a decir que la bestia era algún papa. Y luego otros dijeron que todos los papas juntos, el papado, que ellos eran la bestia. ¿Se han oído algo de esto? De estas teorías. Y luego también hay la teoría de que la bestia va a ser un animal, una bestia literal, verdadera, un monstruo. Si ustedes ven algunos folletos de los testigos de Jehová, hubo un tiempo en que pintaban una bestia así tipo dinosaurio, con alas, ¿verdad? Y en las mitologías de los dragones, y la bestia como la asocian con el dragón, la pintan como un dragón. Entonces, en las mitologías de los dragones eran seres muy malvados, que no tenían capacidad de hablar, pero sí de arrojar fuego por la boca, ¿verdad? Y luego ejercer un control mental sobre las gentes, sobre el territorio donde vivía este dragón, ¿verdad? Y le hacían un control. Entonces algunos pensaban que la bestia sí iba a ser un animal así, ¿verdad? Y son las teorías que hay acerca de la bestia. Pero últimamente se ha asociado a la bestia más bien con un hombre al que llaman el anticristo o el hombre de pecado, que va a ser un hombre muy guapo, que va a ser un hombre muy carismático, que va a tener mucho atractivo, ¿verdad?, para la gente, para que lo sigan. Va a venir de Europa, según dicen los que saben de esto. Va a ser un europeo y toda la gente lo va a seguir y va a prometer paz a la gente, ¿verdad?, cuando en realidad lo que va a hacer es apoderarse de todo el mundo. Vamos a leer el capítulo 13 de Apocalipsis, con esto en mente, los primeros 9 versículos. Apocalipsis capítulo 13, los primeros 9 versículos. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le vio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Esta es la descripción del apóstol Juan de la bestia. Ahora, recuerden que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, lleno de símbolos. Entonces, ¿qué significan todos estos símbolos o estos simbolismos que usa el apóstol Juan? Por ejemplo, me parece sobre la arena del mar. Sabemos que el apóstol Juan estaba desterrado a la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla o un islote, ¿verdad? Como de 10 kilómetros de ancho por 16 de largo. No es muy grande, pues bastante grande para que viva una persona, pero es muy rocoso, no es una isla fértil, es una isla rocosa, ¿verdad? Donde no hay mucha manera de vivir. Ahí estaba el apóstol Juan. Y el apóstol Juan tiene esta visión un día que estaba a la orilla del mar, parado sobre la arena del mar, y en su visión ve subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, si esto no fuera simbólico y nos empezamos a imaginar literalmente esto, pues es un monstruo, ¿verdad? Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Es curioso, ¿verdad? Porque les toca a un cuerno por cabeza y sobran 3. O sea que 3 cabezas tenían 2 cuernos. Es interesante esto, ¿verdad? Porque lo lógico sería que cada cabeza tuviera 2 cuernos o cada cabeza un cuerno. Pero como es simbólico, ¿qué significa tener 7 cabezas? 7 cabezas. El número 7 significa lo perfecto, lo completo. ¿A quién se le atribuye o a quién se le adjudica o se le da el número 7 en la Biblia? A Dios. Es el número de Dios, el número 7. 7 cabezas está indicando, ¿verdad?, que esta bestia trata de aparecer como Dios. Como Dios. Pero luego tiene 10 cuernos. ¿Y qué simboliza el número 10? Poder humano. Poder humano. Entonces la bestia se presenta como Dios, pero en realidad es un poder humano. No es Dios. Y en sus cuernos 10 diademas. Diadema significa trono, corona, ¿verdad? Es coronada, pero otra vez por el número 10. 7 cuernos, 7 cabezas, pero ahora 10 diademas. Y esto quiere decir que el poder aquí viene de los hombres, no es poder de Dios, porque el 10 es poder humano. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué nombre más blasfemo o qué blasfemio más grande que hacerse pasar por Dios, no siendo Dios? Todo esto, ¿verdad?, nos lo va diciendo de manera simbólica el apóstol Juan. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. 3 depredadores. 3 depredadores del ser humano. 3 animales que pueden destruir al hombre fácilmente, ¿verdad? El leopardo, aparte de su fiereza, ¿cuál otra cualidad tenía o tiene? Velocidad. Velocidad. No podemos correr
tanto que no nos alcance. El leopardo, y es fiero, ¿verdad? Nos puede destruir. ¿Cuál es la característica o cualidad del oso? Fuerza, su fiereza y su tenacidad. No sé si han visto películas de gente que los empieza a perseguir un oso. Es casi imposible escapar del oso. ¿Sí corren rápido? Cuando no nos hemos cansado, sí le podemos ganar a correr al oso un ratito, pero nosotros nos cansamos y él no se cansa. Nos subimos a un árbol y se sube al árbol. Nos metemos en la cueva y se meten en la cueva, aunque están bien cortos, ¿verdad? Quién sabe cómo le hacen, pero se meten. Nadamos y nadan. Son tenaces los osos, no nos podemos escapar de un oso. Y son depredadores, nos matan. ¿Cuál es la característica del león? Son voraces, son fieros también, pero tienen una característica: son muy sutiles. Cuando el león está cazando a alguien, esa persona no lo ve hasta que ya está brincando sobre él. Son muy sutiles, muy astutos, ¿verdad? Sagaces. Entonces, esta bestia tiene estas cualidades. No se la traten de imaginar literalmente, ¿verdad? Como leopardo, como oso y como león, sino que nos está hablando de características de esta bestia. Esta bestia avanza velozmente, es tenaz y es sutil. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuál es el poder del dragón? Sí. El dragón aquí es Satanás. En Apocalipsis 22, un poquito más adelante, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, cuando Juan habla aquí en el pasaje del dragón, que le da su autoridad a la bestia y su trono y grande, su poder, su trono y grande autoridad, está hablando de Satanás. ¿Cuál es el poder de Satanás? El pecado. La mentira es uno de los pecados. El pecado. El trono de Satanás. ¿Qué le ofreció a Cristo Satanás? Todos los reinos de este mundo. Vaya contando todas estas claves que nos va dando el apóstol Juan. Le está ofreciendo a esta bestia este mundo y el poder de Satanás, que es el pecado. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué o quién hirió al pecado? Cristo. Pero murió el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿ya no hubo pecado en el mundo? No. El pecado está herido, pero todavía vive el pecado. ¿Sí? No se ha acabado el pecado. Todavía dice el apóstol Juan a los hermanos en Colosa que hagamos morir en nosotros el pecado. Si no, nos va a destruir. Tenemos una lucha a muerte con el pecado. O vencemos al pecado o el pecado nos vence a nosotros. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿No han oído a mucha gente diciendo: es que el diablo es bien poderoso, mira cómo está el mundo? No, ya todo el mundo se echó a perder, se va a acabar el mundo.
maravillándose, ¿verdad? Y muchos hasta empiezan a adorar al diablo, al dragón, pensando que eso les va a servir. Se maravillan, ¿verdad? Del mundo, del pecado, del diablo. Y piensan que finalmente es lo que va a ganar. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hay dos claves aquí en el pasaje. Una en el versículo 5, que son los 42 meses. 42 meses simbólicamente son 3,5 tiempos. 3,5 tiempos. ¿Por qué? El número 7 dijimos que era el número perfecto, el número de Dios. Es el número de lo completo. Por eso la semana tiene ¿cuántos días? Dios estableció la semana como la medida del tiempo. Entonces, el número 7, aplicado a toda la historia de la humanidad, desde que el hombre fue creado hasta que Cristo venga por segunda vez, es el número 7. Todo el tiempo es el número 7. Cristo viene a la mitad de la semana. O sea que son 3 años y medio desde Adán hasta Cristo, y 3 años y medio desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos meses hay en 3 años y medio? 42 meses. ¿Cuántos días? 1260 días. Y aquí en el libro del Apocalipsis a veces se usa el número 1260, a veces se usa el número 3,5 y a veces se usa el número 42 meses. Entonces, que a la bestia se le dé autoridad para actuar 42 meses, ¿qué simboliza? Que esta bestia va a estar actuando toda la era cristiana. No es una bestia que va a martirizar a los santos en un tiempo o en otro tiempo o al final del tiempo, sino que esta bestia, este poder va a estar actuando toda la era cristiana, los 42 meses. La segunda clave está al final del versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. No va a actuar nomás en una parte del mundo, sino va a actuar donde quiera que haya gente. Entonces, ¿qué es? No puede ser el Imperio Romano, porque el Imperio Romano cayó. Duró como 1000 años el Imperio Romano, como 1100 años, pero cayó. Ya no le tenemos miedo al Imperio Romano, ¿verdad? A Italia nomás le tenemos miedo del fútbol. Eso es lo único, ¿verdad? No puede ser Nerón, porque vivió muy poquito tiempo. No puede ser la Iglesia Católica Romana, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica Romana, los primeros 3 siglos de vida de la Iglesia, no existía la Iglesia Romana. La Iglesia Romana nace con Constantino en el año 324. Pues no puede ser la Iglesia Romana porque no ha actuado en todo el tiempo de la era cristiana, y porque tampoco es católica. Es una mentira que sea la Iglesia Católica. Católica significa universal, que está en todo el mundo. Y hay muchas naciones en el mundo donde no existe la Iglesia Católica. Y hay muchas otras naciones donde la Iglesia Católica no es un poder. Muchos mexicanos dicen que la Iglesia Católica, porque aquí en México la Iglesia Católica fue muy poderosa. Ahorita ya no es tan poderosa. Se dice que como el 20% de los mexicanos ya no somos católicos. Cuenten ahí testigos de Jehová, mormones, bautistas, pentecosteses, presbiterianos, todos
que ya no descendemos de la Iglesia Católica y somos como el 20%. Y luego como el 40% de los católicos, del 80% que queda, son católicos nominales, que nomás dicen que son católicos, pero ni practican su religión, ni creen en ella, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica, por muy fuerte que sea, es muy débil, no está en todo el mundo y no ha actuado toda la era cristiana. No puede ser la bestia, la Iglesia Católica. Un papa o el papado tampoco. Una bestia colosal, la palabra que se tradujo bestia para nosotros, es la palabra que en otros pasajes se traduce fieras salvajes. Una fiera salvaje, una bestia, un monstruo, ¿verdad? Un animal. Si fuera esto, ¿de dónde iba a salir? ¿Se ha puesto a pensar de dónde iba a salir esta bestia? ¿De un huevo? ¿Y de dónde iba a salir el huevo? ¿De dónde iba a salir esta bestia? Los que creen que va a ser un monstruo, ¿verdad? ¿Lo va a crear Dios? No creo. Aparte en Génesis 2:3, cuando dice que descansó Dios, muchos dicen, ¿a poco se cansó de crear? La palabra se debería traducir correctamente, Dios cesó de crear, o acabó su obra, Dios, ya no creó más. Por eso es el descanso. Lo que Dios iba a crear ya lo creó. Y no va a crear al final un monstruo maléfico, ¿verdad? Malévolo, para atormentar al ser humano. Satanás no lo puede crear. Entonces no puede parecer esta bestia, ¿verdad? Algunos dirán, pues vendrá del espacio exterior. También es mucho imaginarnos y mucho soñar, ¿verdad? ¿Qué creen que puede ser esta bestia? Algo que ha actuado en toda la era cristiana, que ha estado presente en toda la era cristiana, que ha afectado a toda nación, pueblo, raza y lengua, en todo el mundo, y que es dañino y destructor como una bestia. El pecado. El pecado. Siempre les he dicho que Jesús tenía dos manos, ¿verdad? Su derecha y su izquierda de Jesús. ¿Cuál era la mano derecha de Jesús? El evangelismo. Las buenas nuevas. ¿Cuál es la mano izquierda de Jesús? La benevolencia, las buenas obras. Entonces Jesús obra en el mundo a través del evangelismo y las buenas obras. Por eso la iglesia debemos usar los dos brazos de Jesús: evangelismo y buenas obras, benevolencia. ¿Cuáles son los dos brazos de Satanás? Simbólicamente, el brazo derecho es el pecado. Fíjense cómo el pecado se enfrenta con el evangelio de Jesús. Y las buenas obras, vamos a ver cómo se enfrentan de Satanás. Ahorita no les voy a decir que es el brazo izquierdo de Satanás, para que más se cuiden del derecho. El pecado. ¿Qué hay más destructivo que el pecado? Nada. La bomba atómica de Hiroshima mató a ¿cuántos? 200.000, 300.000 gentes. ¿Terremotos a cuántos matan? ¿Cuántos mató el terremoto en la Ciudad de México? 300, según el gobierno, ¿verdad? Según las cuentas, como 100.000, pero no más. Nada, ningún desastre, ninguna tragedia afecta a toda la humanidad. Ninguna. Ahorita nosotros decimos que el mal de este siglo es la falta de trabajo.
La necesidad económica. En China está muy bien. Y China es la tercera parte de la humanidad. Y está progresando China de 12 puntos. Nosotros llegamos ya con 3, ¿verdad? 3.1. Su economía está avanzando a 12 puntos. Así que los chinos están muy bien económicamente. Todas las tragedias abarcan más una parte de la humanidad cada vez. Pero el pecado, ¿a dónde podemos escaparnos del pecado? En tiempos del monaquismo, cuando empezaron a aparecer los monasterios en el desierto, muchos hombres pensaron que yéndose al desierto se iban a escapar del pecado. Algunos se fueron de ermitaños, ellos solitos, a vivir por allá en una cueva. Nomás bajaban de vez en cuando a llevar comida o cosas, ¿verdad?, que la gente les regalara. Pero se dieron cuenta de que yéndose y escondiéndose en las cuevas y en el desierto no se escapaban del pecado. ¿Por qué? ¿Qué dice Santiago? Que nosotros somos atraídos y seducidos cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad?, nace el deseo de pecado. Entonces, hubo una película muy famosa que se llamó La Tentación de San Simón, y es una historia según eso verdadera, ¿verdad? Pero esta película la hizo Silvia Pinal del diablo. Y está San Simón subido en una columna de mármol. Está sentado ahí arriba para escapar de las tentaciones y del pecado. Y viene Silvia Pinal, a veces se me aparece atentarlo, pero es el pecado. La idea es, ¿verdad?, que nuestra mente nace del pecado. Ya lo conocemos. ¿Y a dónde nos podemos ir que no tengamos tentación? El borracho se puede ir al desierto. Y él va a decir, a veces me tomo una cerveza. Tengo que ir al pueblo. Entonces, donde quiera que andemos, ¿verdad?, el pecado nos va a llamar. No es Satanás diciéndome en el oído, haz esto, ¿verdad? Es el pecado que yo ya conozco, que al estar de ocioso me va a dar la idea que voy a hacer. Y nos va a dar la idea del pecado. Entonces, el pecado está en cualquier parte, donde quiera que vayamos. ¿A dónde podemos ir que no haya pecado? Es imposible escapar del pecado. ¿Y qué hace el pecado con el ser humano? Lo destruye. Lo destruye. El pecado nos toma y, decía un hermano, nos deja como piltrafas. ¿Se acuerdan de un rey llamado David? ¿Qué hizo el pecado con David? ¿Qué dijo Dios de David? He encontrado un hombre de acuerdo a mi corazón, dijo Dios. Pero luego también el pecado lo llevó a David. ¿Y qué hizo el pecado con David? Lo llenó de malos pensamientos, lo hizo un adúltero, lo hizo un asesino y lo hizo un mentiroso. El hombre recto de acuerdo al corazón de Dios. Lo agarró el pecado y lo destrozó. Lo destrozó. ¿Qué dijo David? Soy digno de muerte. Soy digno de muerte. ¿Qué hizo el pecado con Adán? El hombre inocente. El que Dios creó en inocencia. Y en un mundo inocente. Adán sí, de veras, no tiene excusa, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, pero yo vivo en el mundo de pecado, hay mucha tentación.
Adán no tenía esa excusa. ¿Qué hizo el pecado con Adán? También lo destrozó. Hubo un hombre llamado el padre de la fe. ¿Qué hizo el pecado con él? También lo revolcó. Hubo un hombre muy fuerte llamado Sansón. Seguramente él sí podría contra el pecado, ¿verdad? ¿Cuál era la dificultad de Sansón? Las mujeres. Aparte de que no se conformaba con las de su pueblo, no se conformaba con una. Quería otra y otra y otra. Y lo destrozó el pecado. Acabó ciego, encarnado y moliendo trigo como un asno para los enemigos de su pueblo. Qué triste, ¿verdad? Nomás dense cuenta de lo que hace el pecado con las personas, con el ser humano. ¿Es veloz el pecado? Génesis capítulo 3, un pecado. Génesis capítulo 6. He aquí que vio Dios que la maldad era mucha sobre la tierra y que todos los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. ¿Es veloz el pecado? Es bien veloz el pecado, como leopardo. ¿Es tenaz el pecado? ¿Nos acosa? Luchamos contra una tentación y como que ya le ganamos, como que ya la detuvimos, ¿verdad? Pero sigue la tentación y la seguimos deteniendo y tarde o temprano ya caímos, ¿verdad? En la tentación. Es tenaz el pecado, no nos escapamos de él. Es astuto, es sutil. Llegas en que nos demos cuenta, sí. Cuando menos pensamos, nuestro mejor amigo, nuestra mejor esposa, pregúntale a Adán. Oye, mira, te invito, vamos, yo te lo pago, no te cuesta nada. Bien sutil, ¿verdad? Y caemos en el pecado. Es esta bestia que nos puede dañar, que nos puede destrozar, que nos puede destruir. Les platiqué hace un tiempo de una historia que leí de un predicador famoso. Lo invitaban a convenciones grandes en Estados Unidos, lo invitaban a avivamientos, a seminarios. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos. Predicaba en una de las iglesias grandes de Estados Unidos, muy buen sueldo. Tenía todo. Tenía todo. Pero se involucró con una mujer de su misma iglesia. En su artículo, él estaba escribiendo después de varios años, donde apenas estaba regresando a la iglesia como un simple oyente. Perdió su ministerio, perdió su esposa, perdió su familia, perdió su lugar en la iglesia. Hermanos, esta no es una historia única. No me caben los dedos de las manos para contar de ministros que han caído en esto, de la iglesia de Cristo. Hablamos de los curas pedófilos, pero en las iglesias protestantes está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra esta bestia que es el pecado. El pecado. Y el miedo que me da es lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos.
¿Estamos exentos los cristianos de luchar contra esta bestia? No. Se le permite al pecado tentarnos, luchar contra nosotros y vencernos. Y vencernos. Si no nos cuidamos, el pecado nos va a alcanzar y nos va a destruir. Alguien dígame la hora porque ese reloj dice 20 para las 11 desde que empecé. Yo le voy a seguir hasta que sean las 12. Es la bestia, Las 12 y 5. Bueno, ya vamos a terminar. Pues decía que me da miedo que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuántos cristianos han conocido ustedes que ahorita están en el mundo y que su condición es peor que cuando vinieron por primera vez a Cristo? ¿Cuántos? Yo podría entrar todo el tiempo y todos los que he conocido fácil, más de 100, pero así rápido, que han sido vencidos por esta bestia. Dice el versículo 9: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Le adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos o escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adorar. ¿Cuál es la esencia de la adoración? ¿Cuál es la esencia de la adoración? El servicio. El servicio. El servicio. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al pecado o a Cristo? Si servimos a Cristo, estamos adorando a Cristo. Si servimos al pecado, estamos adorando al pecado. Pues tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado tarde o temprano nos destruye. Siempre se me olvida el número del Salmo. Es un salmo que habla de cómo no podemos escapar del pecado. Dice: te alcanzará tu maldad, la maldad te alcanzará. Y en algunas Biblias los tengo subrayado, pero en esta no. Sí. Salmo 40:12. Salmo 40:12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mis maldades. Me han alcanzado mis maldades. El leopardo, ¿verdad? El pecado nos alcanza y nos destruye. No podemos escapar del pecado. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno comete cualquier pecado, ese mismo pecado le va a matar. Cualquier pecado que usted cometa, ese pecado le va a matar. Pero eso, si tiene oído, oiga. Oiga. Esta fiesta, hermanos, no es la Iglesia Católica, no es el Imperio Romano, no son los papas, no es un animalote que va a aparecer, es el pecado. Y vamos a tener que estar luchando contra el pecado todos los cristianos, desde que empezó la Iglesia en el día de Pentecostés hasta que Cristo venga. Y los que estamos escritos en el libro del Cordero, vamos a luchar contra el pecado. Y por nuestra fe en Cristo y nuestra fidelidad vamos a vencer.
pero algunos van a ser destrozados, destruidos física y espiritualmente, porque el pecado destruye nuestro cuerpo y destruye nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de sus contemporáneos, de los que estudiaron con ustedes en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la carrera, ya murieron? Y muchos de ellos por el pecado. Se mató porque iba manejando borracho. Lo mataron en un pleito. Lo metieron a la cárcel. Lo mataron por andar en malas compañías. Se murió por borracho. Se murió por vicioso. ¿Cuántos? Y tristemente, aún muchos cristianos. Entonces, ¿estamos nosotros advertidos? Esta bestia es algo con lo que estamos luchando cada día. Y que solamente del lado de Cristo la podemos vencer. Así que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas de la segunda bestia, por cierto, que vamos a ver la próxima semana. Porque los que hablan de la bestia nomás hablan de una, pero aquí son dos. La segunda parte del capítulo, ¿verdad?, nos habla de la segunda bestia. La primera bestia, ¿de dónde salió? Del mar. ¿Qué representa el mar? 17:15. ¿Alguien léame Apocalipsis 17:15? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y leyes. Esta bestia nace del mundo. El pecado nace del mundo. La otra bestia va a nacer de la tierra. La próxima semana vamos a ver qué representa esta otra bestia. El brazo izquierdo de Satanás. Mi pregunta ¿es Satanás zurdo o derecho? ¿De cuál mano nos tenemos que cuidar más? Dice que corre en una canción que él se estaba cuidando de la derecha y era zurdo. Entonces, ¿de cuál mano nos tenemos que cuidar más? ¿Cuál es más peligrosa?